Me da gusto verlas a todas, a las que normalmente no veo, pero me da gusto que estén aquí. Eh, Como ustedes bien saben, el mundo en el que vivimos es un mundo que está como obsesionado con el amor, entre comillas, ¿no? Por todos lados, en todas las películas, hasta en las caricaturas de los niños, ¿no? Siempre están como bombardeándonos y metiéndonos por todos lados el asunto del amor. Y no es algo raro porque todas las personas tenemos la necesidad común de ser amados y de amar. Es una necesidad natural que forma parte del diseño original con el que fuimos creados por Dios. Y si bien fuimos creados para adorarle, también es verdad que fuimos creados para ser amados por Él y amarle en respuesta, ejerciendo nuestra libre voluntad de hacerlo. Y Dios se complace en mantener esa relación de amor en la que debido a su naturaleza, Él nos ama sin que nosotros lo merezcamos y nosotros escogemos amarlo en respuesta a su perfecto amor incondicional y merecido, como hemos estudiado ya en Primera de Juan 4:19. Pero ¿qué pasa? Que el pecado entra y arruina todo siempre. El pecado corrompió nuestra mente y distorsionó nuestra visión de Dios y la visión de su amor. Como sabemos en el origen, la relación que el hombre tenía con Dios era la fuente de la cual él obtenía toda la satisfacción de sus necesidades. Pero el pecado vino a provocar como un corto en ese suministro, una interferencia, vamos a decir, y por lo tanto sus necesidades quedaron insatisfechas. Entonces, separado de Dios a causa del pecado, el ser humano se encuentra desesperado, porque no puede recibir aquello para lo cual fue creado. Entonces se siente perdido, se siente solo, se siente desprotegido y lleno de temor. ¿Y qué hace en respuesta a el hecho de no poder acceder a Dios, quien es la fuente de todo su bien? Pues trata de satisfacer esa necesidad en sus propias fuerzas, con sus propios recursos. Y eso, mis hermanas, ¿cuándo ha resultado bien? Nunca ha resultado bien. Los esfuerzos humanos por llenar sus vacíos y necesidades siempre terminan consumiendo la vida del hombre. Lamentablemente, el hombre sin la luz de Dios no puede ver nada con claridad, no puede ver nada como en realidad es, vive en tinieblas, en una completa y total oscuridad, cegado, como un náufrago en medio del mar con esa necesidad primaria tan importante de ser amado, insatisfecha, que lo consume, le roba el sentido de su existencia y lo lleva a vivir sin una identidad y sin un sentido de pertenencia, todo el tiempo buscando, 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 sin encontrar. Entonces, eso explica por qué la necesidad de sentirnos amados se siente como tan urgente de satisfacer. Y aunque las personas emprenden verdaderas cruzadas para lograr suplir su carencia, nunca tienen éxito. Yo creo todas sabemos, hemos oído o conocemos a mujeres que se la pasan buscando pareja en apps o en canales de Facebook para solteros cristianos, ¿no? O conocemos a alguien que ha tenido un novio por internet. ¿Y cuántos casos no hemos escuchado de mujeres que fueron engañadas, que perdieron todo su dinero porque un novio cibernético les pidió un préstamo o que incluso, en sus casos más graves, perdieron la vida por andarse encontrando con alguien que conocieron en algún sitio de citas? Yo me acuerdo que mi esposo tenía una clienta en el banco, una señora ya grande, y ella, no, que mi novio, y mi esposo siempre le decía, señora, tenga cuidado, mire, no, bueno, obvio, la estafó, obvio, pero gracias a Dios solo fue eso, ¿no? Y yo no sé si alguna de ustedes había escuchado un término que yo, la verdad, para mí era nuevo, la contención emocional platónica. No sé, ahí levántenme la mano, ¿quién había escuchado eso? ¿No? No sé, bueno, no veo ni una manita. Bueno, pues son sesiones de contacto físico, específicamente abrazos, proporcionados por profesionales, abrazadores profesionales, que tienen un costo que oscila entre de los 3 y los $7 por una sesión que dura más o menos 5 minutos en un espacio público y los $200 por hora cuando se trata de sesiones privadas. ¿Ve?
La gente está desesperada por amor, pero buscan mal y buscan en los lugares equivocados. La Biblia nos muestra lo destructiva que puede llegar a ser esta búsqueda de amor en el lugar equivocado o en la fuente errónea, justo a través de la vida de dos hermanas que anteriormente hemos escuchado, que son Lea y Raquel. Y cuando leemos esta historia en Génesis capítulos 29 y 30, podemos reconocer que estas hermanas crecieron con la necesidad básica de ser amadas totalmente insatisfechas. Y aunque crecieron en una familia, vamos a decir, con una estructura normal, que había un papá y una mamá, en ese hogar ellas nunca pudieron conocer el amor incondicional ni la aceptación. El padre de estas jóvenes fue un hombre egocéntrico, codicioso y bastante machista, que bueno, no era raro, ¿no? Dentro de la época, pero siempre las vio como objetos de intercambio de acuerdo a su conveniencia. Así que estas mujeres crecieron con esa carencia de ser amadas que ellas anhelaban fuera suplida, justo como nosotros, ¿verdad? Debido a que ellas nunca se sintieron incondicionalmente aceptadas por su padre, pues esperaban recibir esa aceptación o encontrarla, pues, en un esposo o en un hijo. La red, mis hermanas, está llena de estudios que demuestran que la falta de implicación paterna en la crianza tiene un gran impacto tanto en hijos como en hijas, pero mayormente en las hijas, porque el vínculo que se establece con el padre les sirve a las hijas de modelo para establecer sus relaciones futuras. Entonces, cuando el modelo no es el deseable, es muy probable que ellas van a repetir inconscientemente los patrones de carencia debido a que para ellas, pues, es lo normal, debido a que convivieron con ese modelo toda su vida. Entonces, cuando la figura paterna no aporta la protección emocional o no está disponible o no sabe leer las necesidades de las hijas, es cuando fomenta en ellas la inseguridad, el rechazo o la minusvalía. Y justamente eso es lo que le ocurrió a estas dos hermanas. Estas mujeres nunca se sintieron en esa casa valoradas, aceptadas o amadas. ¿Y cómo podrían si en ese hogar no moraba Dios? Porque mis hermanas, ese vacío y esa necesidad de ser aceptadas y amadas incondicionalmente jamás la podrían haber suplido las personas. Es algo que solamente podemos encontrar en Dios. Y quizá muchas de ustedes conozcan esta historia, pero yo pues voy a tratar de hacer un resumen para las que no lo conocen, lo más breve que pueda, porque es una historia con bastantes detalles, pero bueno, todo comienza en un hogar formado por un padre y sus hijas. Asumimos que tenía una esposa, jamás dice que haya muerto, pero tampoco se menciona su nombre. El padre de estas jóvenes se llamaba Labán y este hombre de pronto ve delante la oportunidad de enriquecerse usando a sus hijas cuando un sobrino suyo, hijo de su hermana, aparece buscando una esposa. Y este joven también tiene su background, ¿no? Él venía huyendo de sus propios problemas familiares, de su propia casa disfuncional también. Y este joven Jacob, a quien Dios después le cambia el nombre por Israel, se enamora perdidamente de la hija menor de este hombre que se llamaba Raquel. Pero se enamora tanto, 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 que se dispone a trabajar duramente para su tío 7 años con el objetivo de recibirla como esposa después de ese tiempo. ¿Por qué es que tiene que trabajar para que se la dé como esposa? Pues porque normalmente se pagaba una dote cuando se iba a pedir a una joven, ¿no? Para que fuera la esposa. Pero como él salió huyendo de su casa, pues no traía nada. Entonces, a cambio de la dote, tuvo que trabajar esos 7 años. Ahora, durante esos 7 años, Dios bendijo la casa de Labán por medio de Jacob. Y cuando finalmente se cumplió el plazo, Jacob pidió a Labán que le entregara a la hija por la cual había trabajado. Pero Labán tenía otro plan que seguramente había estado como, no se le ocurrió desde el principio, pero estuvo como durante esos 7 años maquinando, ¿no? Así que se le ocurre engañar a Jacob en la noche de bodas, dándole primero a la hija mayor, se llamaba Lea, como esposa, en vez de a la menor, que se llamaba Raquel. De esa forma, pues se iba a deshacer de la primera hija, que no era tan agraciada como la segunda,
y a la vez podría tener un empleado por otros 7 años. Como vemos, Labán era un padre terrible, terrible, pésimo. Porque no solo no les brindó a sus hijas el amor, la seguridad y la validación y la guía que ellas necesitaban, sino que además de eso las empuja a una situación donde ellas experimentarían rechazo, dolor y mucha vergüenza, y que además las iba a mantener enemistadas en una competencia que iba a durar hasta la muerte. Pero Labán nunca consideró los sentimientos de sus hijas, no le importaba, ¿no? O sea, era totalmente ajeno a las necesidades de ellas. Nunca pensó en cómo se iba a sentir Raquel al ver que su enamorado se casaba con su hermana, ni cómo Lea se iba a sentir al ser usada para engañar al hombre que amaba a su hermana. Y aquí, mis hermanas, quiero hacer un alto porque en todas las historias, ¿verdad? Hay muchas lecciones para nosotros, muchos principios de vida que podemos tomar para luego aplicar. Y para las que somos madres, se nos presenta una lección aquí a través de Labán, porque cuando intentamos obligar a los demás a aceptar a nuestros hijos, el mensaje que le estamos dando a nuestros hijos es que no son tan buenos o no son suficientemente buenos, sino que son el último recurso o la última opción que alguien escogería, y por eso hay que obligar a los demás a que los quieran o que jueguen con ellos o que los acepten. Además, lo que hacemos cuando actuamos de esta forma es comunicarle a nuestros hijos que necesitan algo extra, porque necesitan añadirle algo de valor a sus personas. Por sí mismos no son suficientemente valiosos. Entonces necesitan ciertos amigos o una cierta posición o estar unidas a una cierta persona para que su valor pueda aumentar, porque no es suficiente. Y nuestros hijos, hermanas, no deberían crecer pensando que necesitan que los demás los acepten para sentirse valorados o apreciados. No deben crecer pensando que necesitan rogar por afecto o que tienen que ser, o que tienen que aceptar pues malos tratos para ser amados. Debemos hacerles saber que tienen un valor incalculable para nosotros, aunque no tengan mucho o no tengan nada que ofrecer, y que a nuestros ojos ellos son preciosos, aun si nadie más los mira de esa forma. Pero sobre todas las cosas, nuestros hijos necesitan escuchar casi casi que desde el vientre el mensaje del Evangelio. Ellos necesitan saber que su fuente primaria de amor y validación es Dios. Pero, ¿cómo enseñarles eso si no es antes una realidad para nosotras? Si es algo que yo aún no he experimentado, o si yo no lo creo, o si yo no lo vivo, pues yo puedo intentar decírselos. Pero ¿qué va a pasar? Que con mis acciones les voy a estar mostrando otra realidad diferente, que al final va a terminar creando en ellos una gran confusión. Por eso es que primero debe ser un hecho para nosotros, que Jesucristo es la evidencia suficiente de que somos incondicionalmente amadas y aceptadas por nuestro Padre Celestial. Amén. Ahora, fíjense, cuando forzamos la aceptación de nuestros hijos, solo los ponemos en situaciones donde son expuestos al rechazo, justo como le pasó a esta mujer, Lea. El corazón de esta joven mujer fue grandemente herido, pero fue mayormente el menosprecio de su padre lo que le provocó el dolor más profundo, muy por encima del rechazo de su esposo. Por causa de esa privación afectiva de parte de su padre, Lea se dedicó a rogar literalmente a su esposo para recibir ese amor que le faltaba. Y eso la llevó a ser sumamente desdichada, porque tampoco Jacob podía ni quería llenar su necesidad. Y es que miren, hermanas, ese vacío o esa necesidad emocional insatisfecha jamás la van a poder suplir de manera plena las personas. Nunca. Estamos llamadas nosotras, sí lo saben, ¿verdad? Como cristianas, a criar nuestros hijos como con mucha atención. Lo hemos escuchado mil veces en enseñanzas, que hay que casi que hacer un pedacito de cielo en nuestro hogar para que nuestros hijos crezcan rodeados de amor, que hay que proveerles palabras de afirmación, tratando de que se sientan siempre seguros, ¿verdad que sí? Pero mis hermanas, cuando
aun cuando demos nuestro mejor esfuerzo, aun cuando lo hagamos súper bien, lo mejor que podamos, hay una realidad de la cual debemos ser conscientes, y es que no va a ser suficiente. Esa necesidad primaria no la vamos a poder saciar nosotros, nunca, no importa cuánto nos esforcemos, no va a pasar. Lo sé porque mis padres me amaron mucho, sobradamente, me dieron todo, y aún así no fue suficiente. Mi alma necesitaba algo más, algo mucho más grande, que ellos no podían darme aunque se esforzaran. Mi alma tenía sed del Dios vivo. Por eso sé que tanto el hijo más amado como el hijo menos deseado o abandonado tiene la misma necesidad de recibir el amor de Dios. Y quiero pedirles, ahora sí, que me acompañen en sus Biblias a leer Génesis capítulo 29 y vamos al verso 31. Ok, verso 31 dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo a quien llamó Rubén, porque dijo, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Verso 33. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Simeón, porque dijo, el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Verso 34. Después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo y lo llamó Levi, porque ella dijo, ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Verso 35. Una vez más, Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá, porque dijo, ahora alabaré al Señor. Y entonces dejó de tener hijos. Ahora, antes de juzgar a Lea por su conducta tanto patética, me gustaría que piensen en cómo cada una se ha conducido en sus relaciones. ¿Qué cosas ha soportado con tal de no quedarse sola? Quizá sea tu caso que has modificado tu color de cabello, has modificado la forma de tu nariz o hasta la forma de tu cuerpo con tal de agradarle a alguien. No sé. Pero maltratar tu cuerpo o aceptar malos tratos por compañía o por amor es tanto o más lastimoso que lo que Lea hizo. Pero gracias a Dios porque Él no es como nosotros. Nosotros leemos estas cosas y nos resulta así como desquiciante. Ay, no, esta mujer, ¿cómo? Y otra vez, y otro hijo, y otro hijo. Y con el mismo objetivo, recibir amor de su esposo. Pero Dios no es así, sino que todo el tiempo del tormento de esta mujer, en medio de todo su dolor, en medio del rechazo, de cómo era ignorada, de cómo era pisoteada su dignidad, Dios la miraba con compasión y simplemente la amaba. Sus pensamientos más íntimos, su dolor más profundo, sus temores, sus heridas a causa del desamor y la indiferencia de su esposo, nunca fueron ignorados por Dios. Y es que, mis hermanas, Dios sabe todo de nosotras. Todo lo mira, todo lo sabe, todo lo que pensamos, todo lo que vamos a decir antes de que lo hagamos, todo lo que sentimos, absolutamente todo, Dios lo conoce. Y al igual que con Lea, Él está atento a nuestra necesidad y anhela suplirla. Y Dios hace muchas cosas para llamar nuestra atención, pero nosotros estamos tan ocupados, estamos tan aferrados, luchando por tener aquello de lo que pensamos que vamos a obtener nuestra satisfacción, que ignoramos todas las evidencias del amor y del interés de Dios por nosotros. Y fíjense, Dios sabía del sentir de Lea, ¿verdad que sí? ¿Y qué hizo Dios? Le dio hijos, pero no se los dio para que obtuviera de su esposo lo que ella quería, sino para que supiera que era amada, valorada, apreciada y tomada en cuenta por él. Nos parecemos más a Lea de lo que pensamos. Muchas veces malinterpretamos las acciones de Dios porque nuestra visión está dañada. Sin embargo, vemos
que cuando nadie tenía en sus planes a Lea, ni su papá, ni Jacob, Dios la había visto y la había escogido para cumplir sus propósitos en ella y a través de ella. Solo es que Lea no lo sabía. Y cuando tú no sabes y no crees que esto es igual para ti, tú vives en la miseria emocional, igual que Lea. Y hoy, tú que me oyes, tienes que grabarte algo. No importa si somos elegidas por las personas para alguna cosa o no. Lo importante es que hemos sido elegidas por Dios para cumplir su propósito en y a través de nosotras. Amén. Para Él, nunca somos la última opción. Siempre somos la opción. Salmo 138:8 dice, Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú me hiciste. Miren, con Dios no importa si jamás somos suficientemente buenas en algo o para hacer algo, porque de hecho no tenemos que serlo. ¿Saben por qué? Porque Él es suficiente en sí mismo. Nosotras solo debemos permanecer unidas a Él. Él se encarga de todo lo demás. Pero Lea seguía esperando del hombre. Buscaba a Dios, pero para obtener del hombre su plenitud. Ella no conocía a Dios en verdad y ese era el mayor de sus problemas. Y yo no sé tú cuántas veces has buscado a Dios de la misma forma. Quizás has orado, ay Señor, cambia a mi esposo, que sea más detallista conmigo, que no me ignore, que me escuche, que me haga sentir amada, que no sea indiferente a mi necesidad, que me haga sentir especial, que no me engañe, que me dé mi lugar. Señor, cambia a mis hijos, que me obedezcan, que me consideren, que sean como los hijos de Perenganita, que cuidan de ella, no sé. O, ay, Señor, quiero un esposo, dame un esposo, Señor, quiero un novio, no sé. No sé si puedas, pero trata de reconocer de qué forma has buscado a Dios para que supla tu necesidad emocional a través de alguien más, de la manera que tú crees que debe ser satisfecha. Quizá tú no eres casada, quizá has orado por un hombre o por un hijo, y no está mal, si eres soltera, orar por un compañero de vida, o si estás casada y no has podido tener hijos, es justo y es correcto orar al Señor exponiendo ese anhelo de ser madre. Pero lo que debemos saber es que nunca, 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 ni un esposo ni un hijo va a saciar nuestra necesidad emocional a plenitud. De hecho, Dios no suple esa necesidad a través de personas. Las que están casadas sabrán que incluso el estar casadas a veces no les ha traído mucha paz y el tener hijos menos. Porque Dios no suple esa necesidad a través de personas. Dios suplió para cubrir nuestra necesidad, ni más ni menos que consigo mismo. Fíjense. Colosenses capítulo 1, verso 15 dice, nadie puede ver a Dios. El Hijo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. A Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo. Y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, y Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Dios quiso reconciliar, restaurar la relación que se había perdido con su creación. ¿Por medio de qué? Por medio de sí mismo en la forma de su Hijo Jesucristo. Dios suple nuestra necesidad a través de Cristo. De modo que al estar unidas a Cristo, somos reconectadas con el Padre, que es la fuente misma del amor perfecto. Por Cristo es que volvemos a recibir ese amor y esa aceptación que necesitábamos y que no pudimos ni podremos obtener de ningún otro lugar. Dios quiere que lo miremos a Él, solamente a Él, y que dejemos de rogar al papá, a la mamá, al esposo o a los hijos para que nos den lo que necesitamos. Dios quiere que dejemos de aferrarnos, que dejemos de esperar en esos pozos,
Nadie puede dar lo que solo Dios da en la magnitud en que solo Dios puede hacerlo. Pero ahora, mis hermanas, si quizás estábamos pensando que por ser muy bonita Raquel, porque la Biblia la describe como una mujer de hermoso semblante y de bella figura, tal vez estábamos pensando, bueno, pues ¿quién como Raquel? Seguramente fue más feliz. Pues tengo que decirles que no, no fue así. A pesar de que Raquel tenía el amor de un hombre que se desvivía por ella, estaba prácticamente obsesionado por ella. Su vacío emocional seguía sin poder ser llenado. Y ella experimentó justo la misma desdicha que su hermana. Tampoco fue amada por su padre. Y sus atributos lo único que lograron es hacerla pues más útil para los fines de intercambio mercantil de su papá. ¿No? Qué difícil, qué estrés, qué angustia debe generar el vivir pensando que la apreciación de la gente está basada en atributos que son meramente temporales. Eso lleva a las mujeres a vivir en mucho estrés y miedo. Así que aunque una era aparentemente apreciada por sus virtudes externas y la otra no, resulta que ambas tenían la misma necesidad que trataban desesperadamente de llenar con algo que no fuera Dios en sí mismo. Lea con el amor de Jacob y Raquel con la maternidad. Cada una tenía un ídolo. Porque ¿qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que no es Dios en lo que ponemos nuestra confianza. Todo aquello de donde esperamos recibir lo que necesitamos. Y los ídolos, mis hermanas, son insaciables. Por eso tampoco nos pueden saciar. Ningún ídolo tiene poder para dar paz. Ningún ídolo puede dar consuelo en cualquier situación. Ningún ídolo puede salvar ni transformar. Y jamás ningún ídolo puede satisfacer nuestra alma a plenitud. Un ídolo jamás va a producir vida, sino todo lo contrario. Raquel perseveró en alcanzar aquello que pensaba que la iba a hacer feliz y plena, la maternidad. ¿Y qué pasó? Ese ídolo terminó llevándola a la muerte. Y miren, el matrimonio es una gran bendición, hermanas. Yo puedo dar testimonio de ello. Y la maternidad también lo es. Los hijos son, dice la Biblia, herencia de Jehová, un regalo de parte de Dios. Y todo lo que Dios crea es bueno. Sin embargo, si nuestro tanque emocional está vacío, ¿qué clase de esposa podemos llegar a ser? ¿Qué clase de madre van a llegar a tener nuestros hijos? Una mujer celosa, insegura, controladora, asfixiante, tóxica, que todo el tiempo reclame y pida atención, que chantajee, que sea depresiva. Y como madre, seguramente una madre narcisista, manipuladora, chantajista. Y hay una lección importante que aprender en este caso, porque Dios va a usar nuestras experiencias negativas para crear oportunidades que nos lleven a Él con la intención de llenar nuestros vacíos emocionales. Miren, Lea dijo, ahora alabaré al Señor. Y entonces dejó de tener hijos, ¿verdad? Eso fue lo último que leímos de él. Le tomó 4 hijos a Lea, finalmente, darse cuenta que debía poner sus ojos en Dios. Y yo te pregunto, ¿ha sido así en tu vida también? Buscando desesperadamente saciar tu necesidad, tomaste una mala decisión que trajo sus consecuencias, pero saliste de ahí y luego tomaste otra mala decisión esperando obtener finalmente lo que buscabas, pero sigues igual. ¿Cuánto más te aferrarás a ese ídolo que no te ha dado lo que buscas? ¿Hasta qué punto necesitas llegar para darte cuenta que allí donde estás buscando no vas a encontrar lo que tu alma necesita? ¿Qué tan profundo es el fondo que necesitas tocar para redireccionar tu mirada al cielo? Yo creo que es tiempo de parar. Es tiempo de entender ya que es Dios, no a través de Dios, sino que es Dios, que es su persona la respuesta. Y meses atrás estudiamos, no sé si recuerden, a la mujer samaritana.
La mujer que había tenido 5 maridos. Esa es la mujer que ejemplifica perfecto esta necesidad insaciable que se busca llenar con muchas cosas en los lugares equivocados. Y encontramos esa historia en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y vemos que Jesús le dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Porque cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Porque mis hermanas, los elementos naturales o las cosas que se pueden tocar no pueden satisfacer las necesidades profundas del alma. Todos los que beban del agua que yo doy, le dijo Jesús, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Así como hemos visto antes, Jesús es la fuente. Y en Jesús se ha hecho cercano Dios, ha venido a nosotros para estar entre nosotros, con nosotros y en nosotros. Y justo es lo que celebramos en estas fechas, que Dios ha venido a nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Ya no tenemos que buscar en pequeños pozos para saciar nuestra sed, nuestra necesidad. Solo tenemos que ir a Jesús, que es la fuente inagotable que nos sacia eternamente y plenamente. Ahora, más adelante en este mismo evangelio, en el capítulo 10, Jesús dijo que vino a darnos vida y vida en abundancia, vida plena, plena satisfacción de nuestras necesidades. Vino a saciar nuestra alma, a darle sentido y propósito a nuestra vida, a manifestar su misericordia y su gracia sobre nosotros, a darnos un buen futuro y una esperanza si y solo si mantenemos nuestra mirada puesta en él. Colosenses capítulo 1, versos 21 al 23 dice, antes ustedes, nosotros, estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Pero esto será así solo si mantienen su confianza en Cristo y siguen creyendo en lo que nos promete el mensaje de la buena noticia. El vacío en nuestras almas, mis hermanas, es tan grande que no puede ser llenado jamás con cosas finitas, con cosas temporales. Solo puede ser llenado o saciado con la inmensidad de un Dios cuyo amor es eterno e inagotable. Nuestra sed no puede ser llenada con hijos o con los logros de nuestros hijos o con nuestros sueños frustrados que tratamos de hacer realidad en la vida de nuestros hijos o con la admiración o respeto de las personas. Necesitamos los likes de Dios, sus palabras recordándonos que para Él somos especial tesoro, aunque sabe que somos polvo. Es buenísimo tener un esposo. Y es bueno también tener hijos. Y los amamos, ¿verdad que sí? Pero Dios es Dios y nadie puede ocupar su lugar. Nuestros ojos deben estar apuntando todo el tiempo hacia Él porque Él nunca le da nuestro lugar reservado en su mesa a otra persona. Hay un dicho popular que dice que no hay amor como el de una madre. Pero, mis hermanas, la Biblia dice otra cosa. Dice que aún una madre o un padre pueden desechar, abandonar y olvidarse de sus hijos. Pero Dios jamás. Yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor en Isaías 49, verso 15. Pero volviendo a la historia de estas hermanas, ellas debían recibir el amor de Dios. No solo porque ellas lo necesitaban, porque realmente tenían una gran necesidad de sanidad y restauración, sino porque Dios quería ir más allá. Él quería que ellas pudieran ser diferentes a sus padres, que ellas pudieran amar a sus hijos, que tuvieran algo que sus padres no tuvieron y que no pudieron darles.
Porque cuando una persona vive con sus necesidades emocionales insatisfechas, se produce una herida en su alma que normalmente ignora, pero que amarga su corazón. Y cuando una persona tiene amargo el corazón, normalmente va a herir a los demás. Y quizá el Espíritu Santo te esté mostrando una o varias heridas en tu corazón. Y tal vez te sorprendas porque no sabías que estaban allí. Pero ¿sabes qué? Dios no está sorprendido. Él ya sabía que sus hijas serían heridas en esta vida. Él sabía lo que en un mundo caído, deformado por el pecado y desconectado de Él, lleno de personas lastimadas, iba a pasar con nosotras. Él sabía que en algún momento seríamos lastimadas por otros y que como resultado de esas heridas íbamos a lastimar a otras personas. Así que quizá pensando en eso, es que Dios inspiró al salmista a escribir las palabras del Salmo 147, verso 3, que dicen, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El salmista nos recuerda que Él es suficientemente poderoso para sanar todas las heridas, sin importar cuándo o cómo hayan ocurrido en nuestra vida. Nuestro dolor no está fuera del alcance del gran poder de nuestro Dios. Él es un poderoso médico capaz de adentrarse en nuestro pasado y sanar nuestra alma. Porque Dios se preocupa por aquellos que tienen el corazón herido. Dios estaba interesado en la vida y futuro de estas mujeres dolidas, tanto como está interesado en el tuyo y en el mío. Y Dios quería que pudieran levantar una generación más sana y más fuerte que ellas. Y hermanas, ese es el plan que Dios tiene también para ti y para mí. Sin embargo, estas mujeres terminaron siendo terribles madres, igual que su padre, egoísta y egocéntrico. Su incapacidad para aceptar el amor de Dios les impidió desarrollar la capacidad de amar a los demás. Así que ellas hicieron la vida de sus hijos también miserable. Necesitamos entender que somos amadas por Dios no solo para nuestro beneficio, sino para que podamos compartir ese amor con los demás que están cerca de nosotros. Necesitamos recibir de Dios primero para poder dar después, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y fíjense, Adán y Eva no pudieron encontrar plena satisfacción de esta necesidad en el otro cuando se separaron de Dios. Cuando estaban con Dios, de lo que Dios vertía en cada uno, el otro recibía de parte de Dios a través de su cónyuge. Pero cuando ellos se separan de Dios, ya ninguno tenía nada para darle al otro. De igual manera, nadie puede encontrar plena satisfacción en otro humano pecador. Ellos estaban bien cuando el amor de Dios fluía de él a través de ellos, ¿verdad? Pero cuando el hombre está desconectado de Dios, el amor simplemente no fluye. Entonces, fíjense, toda solución a nuestra necesidad que no pone a Dios en el centro como respuesta, sin duda, ha de ser inspirada por Satanás. Antes que las personas puedan llegar a Cristo, Satanás les va a poner un abanico de opciones. ¿Cuántas saben eso? ¿Cuántas lo han experimentado? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Primero te va a sugerir, ay, suple esa necesidad con una relación. Y no funciona, y bueno, no, pero eso no funcionó porque a lo mejor esa persona estaba defectuosa, pero busca otra. Cuando se te acabe ese asunto, porque terminas con el corazón roto y bien desgastado, bueno, entonces te va a decir, viaja, viaja, mira, tú conoce, ¿no? Vive para trabajar, o sea, trabaja para vivir y trabaja para viajar. Y luego experimenta probando toda la comida que existe, de todas las culturas. Y si eso no es suficiente, bueno, entonces vete a esquiar, experimenta cruzando el Atlántico, nadando, ¿no? Cruza el mundo en patines, qué sé yo. Cosas absurdas que a veces la gente llega a hacer con tal de llenar ese vacío, ¿no?
Y luego si eso, que es bastante superficial, no funciona, entonces te va a llevar a las falsas doctrinas. Practica decía Martita la semana pasada, hace 15 días, ¿no? El mindfulness o el yoga, la meditación, regresiones a vidas pasadas, a etapas primarias de tu vida. Conéctate con tu ser interior, con tu bebé que fue herido, ¿no? ¿Qué sé? Como eso no funciona, entonces te presenta los fármacos, los ansiolíticos, los antidepresivos, el cigarro. Y ya por último, las terapias ocupacionales, no sé, recoge perros, un voluntariado en un hospital, no sé. El punto es que va a intentar poner toda clase de distractores y placebos para impedir que te reconectes con el Padre por medio de Cristo. ¿Y saben que usa muy bien Satanás? La tecnología. El diablo sigue diciendo, tú puedes ser tu propio Dios, tú puedes llenar tus necesidades sin buscar a Dios, sin arreglar tu relación con Él. No lo necesitas. Entonces surge la inteligencia artificial. Otro intento del hombre inspirado por Satanás para cubrir su necesidad fuera de Dios. Y como ya dije, cuando tú buscas en una persona la satisfacción de tu necesidad de ser amado incondicionalmente, no la encuentras. Y entonces viene la decepción. Porque esa necesidad no puede ser satisfecha por una persona que tiene justo las mismas limitaciones que tú tienes. Y entonces, ¿qué hace el hombre cuando se da cuenta que no puede encontrar la respuesta a su necesidad en otra persona? ¿Busca a Dios? No. Todo lo contrario, continúa alejándose cada vez más de él. Y además, pues hace como de Dios el responsable de su infelicidad. Entonces, ahora va a reemplazar a las personas que le hirieron, a las personas reales, con un avatar, con un chatbot, con un personaje creado a su gusto, a su medida, diseñado de acuerdo a sus deseos egoístas. Y de ese chatbot o de ese avatar espera recibir sin que tenga que dar algo a cambio o en respuesta. Y hoy en día, de verdad, bueno, yo sé, a nosotros no se nos hace absurdo, mis hermanas, pero hay muchas personas que están encontrando en la inteligencia artificial lo que ellos creen que es la respuesta a su necesidad emocional insatisfecha. El otro día estaba viendo un documental al respecto y al principio solo pensaba, pues, ay, qué simplada, qué tontería, qué fraude, qué cosa tan ridícula. Pero mientras iba escuchando a la gente hablar cómo se referían a su avatar y lo que pensaban que recibían de su avatar, la verdad es que pues empecé a sentir compasión por la gente. Yo dije, wow, o sea, ¿qué tan sola puede sentirse una persona para creer que esa es la respuesta, para buscar en eso la respuesta? ¿Qué tanto puede una persona haber sufrido para casarse con una cosa que creó? Pero por otro lado, pude ver cómo realmente lo que la gente estaba buscando describía justamente a Cristo. Y recordé una línea de la película Jesus Revolution, donde uno de los personajes decía, toda la gente está buscando a Dios sin saberlo, solo que en el lugar equivocado. Y miren, algunas de las personas entrevistadas decían, es que puedo platicar con mi avatar a cualquier hora y siempre está disponible. Me escucha sin juzgarme. Puedo hablar con él de cualquier tema. Siempre me da palabras de afirmación, me anima, me comprende, me hace creer más en mí y en mi potencial. Nunca me critica por cómo me veo. No me traicionaría ni me dejaría por alguien más. Me escucha y me ayuda a encontrar respuestas cuando me siento agobiado o ansioso. Y yo no sé ustedes, pero yo oía estas cosas y yo pensaba, o sea, qué descaro, qué descarada manera de reemplazar a Jesús. Porque yo estoy oyendo lo que estas personas creen que reciben de su avatar creado con inteligencia artificial. Y yo decía, es que eso es lo que Dios nos da. Eso es lo que encontramos en Cristo, con una enorme diferencia, que Dios es real.
que Dios es eterno y no depende de nada para existir. El avatar es una fantasía, una mentira, producto de los temores de las personas. No hay amor verdadero cuando tú lo programaste. Por eso es que Dios no nos obliga a amarlo, no nos programó para hacerlo, no nos creó sin voluntad. Él nos da su amor primero y espera que nuestra respuesta voluntaria sea amarlo. El amor verdadero no es egoísta. El amor real se caracteriza porque primero da en beneficio del objeto de su amor. Dios ama en verdad sin que nadie lo manipule. Es su decisión unilateral amarnos. Lo hace como parte de su naturaleza y como parte de su voluntad. Él nos ama porque Él quiere amarnos, por encima de lo que somos y por encima de lo que somos. ¿Cómo somos, perdón? Cuando medimos 1,50 o cuando medimos 1,80, Él nos ama. Si nuestra piel es clara o nuestra piel es oscura, Él nos ama igual. Cuando tenemos talentos especiales o no sabemos hacer nada, Él nos ama. Con bajo IQ, con alto IQ, Él nos ama. Simplemente decidió amarnos, aunque no podíamos darle nada a cambio. Fíjense, Efesios capítulo 2, versos del 4 al 6. Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. ¿Qué podíamos darle si estábamos muertos? Totalmente desprovistos de algo digno que Él, por su naturaleza santa y justa, pudiera recibir. Pero nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Qué maravilla, ¿no? No sé si entiendan esto, no sé si entiendan las implicaciones de esto y lo impactante que es. Y lo vamos a entender mejor cuando leamos el versículo anterior, es decir, el 3. Voy a compartirles la nueva Biblia, la nueva versión internacional. Dice, en ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. La traducción Dios habla hoy dice, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás, el enojo de Dios, su ira. Pero solo por su amor, Él nos cambió de posición. Nos quitó de la silla de castigo y nos sentó en un lugar de honor, en un lugar celestial. Pero mis hermanas, el lugar del castigo no quedó vacío. Cristo se sentó en nuestro lugar para satisfacer la justicia del Padre. Y lo hizo voluntariamente, solo por amor. Esa clase de amor sana, restaura, libera, transforma, fortalece, brinda seguridad, afirma, trae consuelo, acompaña, da propósito y da identidad. El amor artificial no puede hacer ninguna de esas cosas, porque no tiene poder. Te engaña, te entretiene, pero nada más. Si te quedas sin batería, el amor virtual se acaba. Si te cortan la luz o hay un bajón, el amor virtual se apaga. Si se te cae el celular al WC o a la cubeta del trapeador, ¿a cuántas les ha pasado? Se acabó el amor artificial. Pero el amor de Dios nunca deja de ser. No depende de nada, por lo tanto nada lo puede alterar, nada lo puede hacer disminuir, nada lo puede evitar y nada lo puede estorbar. Simplemente es. Por eso el apóstol Pablo escribe en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el verso 38 al 39. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que ya vimos, Satanás no lo puede destruir, pero ¿qué es lo que sí puede hacer? Intentar evitar que lo conozcas y que llegues a Cristo.
Porque solo podemos acceder al amor de Dios por medio de Jesús. Solo podemos conocerlo a plenitud al reconocer que Cristo es la respuesta a la necesidad que tenemos y que hemos intentado suplir en nuestras fuerzas sin lograrlo. Entonces, mientras las personas no son restauradas en una relación con Dios correcta por medio de Cristo, van a seguir pasando de un ídolo a otro. Pero Dios jamás podrá ser reemplazado por nadie ni por nada, porque hay cosas que solo Dios puede hacer. Yo puedo ir y hablar con alguien sobre mis cosas y esa persona me puede escuchar y aún me puede aconsejar. A lo mejor hasta la IA. Ya es casi una cosa normal que los jóvenes a veces se acercan y tienen una duda y dicen, le iba a preguntar algo, pero pues le pregunté al chat GPT. Y yo. Así que el chat GPT te puede dar un consejo. Sí podría. Sin embargo, hay algo que ni las personas ni la tecnología pueden hacer. No pueden perdonar tus pecados, ni limpiarte de maldad. No pueden hacerte libre ni cambiar tu eternidad. Pero el amor de Dios sí puede, y de hecho lo hizo. Su amor nos hizo libre. Si tú has puesto toda tu confianza en Cristo, seguramente ya te ha transformado. Y su amor ha pagado tu deuda. El amor de Dios se manifestó en hechos y poder, y no solo en palabras huecas y vacías. Porque Dios es infinitamente superior en suficiencia para satisfacer todas nuestras necesidades. Si yo no tengo un dispositivo a la mano, la inteligencia artificial no puede hacer nada por mí. Pero Dios está conmigo en cualquier lugar y a cualquier hora en donde yo me encuentre. Dios nunca depende de un GPS para saber mi ubicación, porque sus ojos están sobre mí todo el tiempo, como dice el Salmo 139 y el Salmo 121. Mis hermanas, una relación con Dios es mejor que cualquier relación irreal que pueda tener, por más idónea que parezca. Siempre será falsa o ficticia, una mentira. Pero Dios es la verdad que permanece para siempre, que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras de amor y las promesas de fidelidad de nuestro Dios jamás pasarán ni dejarán de ser. No pueden ser borradas, no pueden ser alteradas, porque Dios es inmutable y no cambia nunca, ni de humor ni de parecer. Nuestro pecado y fallas, errores, debilidades o retrocesos jamás, mis hermanas, han alterado su amor ni un poco, ni un milímetro, ni un centímetro, nada. Su buena voluntad para nosotras no ha sido alterada por nuestras equivocaciones. Nada de lo que hayamos podido hacer lo ha hecho cambiar de parecer. Él sigue queriendo relacionarse con nosotros como lo quiso desde el principio. ¿No es eso increíble? A lo largo de tu vida, ¿cuántas amistades has perdido por tus acciones o por tu forma de ser? Probablemente muchas. Quizá te han dejado de hablar tus hermanos o tus papás o tú a ellos. Quizá te dejó tu pareja o tus hijos ya no te soportan y se fueron. Y quizá hay muchas personas que no quieren saber nada de ti. ¿No te parece maravilloso que Dios, sabiendo todo eso y muchas cosas más de ti que la gente ignora, siga queriendo tener comunión contigo y conmigo? Que Dios siga queriendo cumplir sus propósitos en ti y que siga queriendo llenarte con su amor. Qué maravilla, ¿no? ¿Cómo cambiar a Dios por alguien? Es absurdo. Mis hermanas, antes de conocer a Cristo, yo hice muchas cosas de las cuales me he arrepentido y ni siquiera hablo de ellas porque me causan mucha vergüenza, porque lastimaron a muchas personas y, y cuando yo voy a la ciudad de donde yo soy, me ha pasado que yendo por la calle, específicamente en el Costco, porque todo el mundo va al Costco, y yendo por la calle, me encuentro con personas que de pronto yo así de, y, y me voltean la cara y se van, y yo, pero
Miren, antes de que yo siquiera me pueda sentir triste, yo me vuelvo al Señor y digo, ay, Señor, gracias. Gracias porque tú me amas. Yo sé que no lo merezco, pero gracias por hacerme una nueva criatura, por darme una nueva vida y por haberme perdonado. Gracias porque tú no eres como la gente, porque tú sí ya olvidaste mi pasado y me has dado una nueva vida. Mis hermanas, el rechazo, el abandono, la decepción, no te pueden destruir cuando tú tienes el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón. Cuando lo has probado, cuando lo has recibido, las cosas que la gente te haga solo te hacen valorar más el amor de Dios. Solo te conducen a confirmar su superioridad. El amor de Dios es la fortaleza del creyente. Su amor es la fuerza de nuestro corazón. Por la certeza de su amor inagotable es que podemos atravesar circunstancias devastadoras y salir adelante. Por la fidelidad de su amor y su constancia es que cuando el amor humano falla, nos podemos mantener de pie y no derrumbarnos. El amor de Dios es un escudo que nos mantiene protegidos contra los ataques del enemigo que dispara sin piedad dardos de fuego hacia nuestro corazón. El amor de Dios inalterable que comienza en Él me recuerda que nunca hice nada para que Dios me comenzara a amar y por lo tanto nada de lo que yo pueda hacer hará que Dios cese de amarme. Yo no lo desencadené, por lo tanto tampoco yo lo puedo detener. Por eso nada me podrá apartar del amor de mi Dios mientras yo esté unida a Cristo Jesús, confiando únicamente en sus méritos, en su perfección, en su justicia y en su santidad. Siempre que yo empiece a desplazar a Cristo como la fuente principal de mi estabilidad emocional, yo estoy en riesgo. Hermanos, yo, por la gracia de Dios, tengo un hermoso matrimonio. Es un bello don que recibí de parte de Dios. Y yo me sé de verdad grandemente bendecida con el esposo que el Señor me ha dado. Pero yo sé que no me puedo dar el lujo de desviar la mirada de Jesús. No importa qué tan bueno sea mi esposo, y lo es, él jamás podrá reemplazar a Jesús. Jesús es irreemplazable en el sentido de su valor. No hay nadie como Él. Es insuperable. Y eso lo vamos descubriendo día a día en la medida que lo vamos conociendo. La falta de perseverancia en el conocimiento de Jesús es lo que nos vuelve al estado de miseria emocional, a la angustia, a la ansiedad, a los celos, a la inseguridad, al temor. ¿Lo quieres comprobar? Deja de orar, deja de leer y vas a ver cómo vuelves a estar en un par de días desmotivada, deprimida, pesimista con respecto al futuro, ansiosa, llena de temor. Pero por el contrario, cuando tú cada día tomas tu Biblia y la lees y oras y alabas al Señor, y cuando digo alabas es que estás confesando constantemente sus atributos y sus hechos, tú entras en la presencia de Dios y empieza a cambiar tu perspectiva de las cosas. Y empiezas a recordar la grandeza de Dios y su poder que se ha manifestado sobre tu vida en muchas ocasiones y todo lo que el Señor ha hecho. Y tú empiezas como que te empiezas a fortalecer, ¿no? Como que, ay, no sé, empiezas a llenarte de un gozo que es sobrenatural, que las cosas no pueden producir. De esos tiempos de oración, uno nunca va a salir igual. Tú sales transformado, tú sales reanimado, lleno de esperanza, alineado a los propósitos de Dios y lo más importante, más convencido de su amor. Un día alguien dijo, es que necesito una pareja porque no quiero terminar solo mis días.
Y mis hermanas, yo pensaba, bueno, si tú quieres llegar hasta el último día de tu vida acompañado, tú necesitas conocer a Cristo, porque ninguna otra persona va a vivir por siempre en esta vida. Los padres fallecen, los cónyuges fallecen o se van, y a veces los hijos también. En algunos casos, a veces, tristemente, ¿verdad? Pero los hijos parten antes que los padres. Así que tener una persona a tu lado hoy no te garantiza que va a estar allí por siempre, porque todo lo que se ve siempre es temporal. Solo Dios es eterno y solo su amor permanece eternamente. Por eso es que es mi anhelo, mi gran deseo y oración al Padre, que cada una de ustedes pueda llegar a comprender el amor de Cristo en toda su plenitud. Que puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que puedan recibir todo lo que Dios tiene para darles. Amén. Vamos a orar, mis hermanas. Padre Dios, te doy gracias porque en verdad me has permitido conocer tu amor. Y yo sé, Señor, que muchas o que la gran mayoría de las que están hoy aquí lo han hecho. Han podido recibir tu precioso e inagotable amor en sus corazones y han experimentado la satisfacción, la restauración, la sanidad. Han experimentado el consuelo, la compañía que tú brindas. Yo sé, Señor, que muchas de ellas hoy disfrutan de la esperanza de la vida eterna que tú has colocado en nuestros corazones por tu Espíritu. Y que has cambiado totalmente nuestra vida, pero puede ser que alguien está oyendo hoy y aún no te ha conocido a ese nivel, Señor. Quizá hoy tienes solo un conocimiento de oídas sobre ti, pero todas estas cosas que he hablado hoy no han sido una realidad todavía para ella. Y yo te pido, Señor, que le permitas reconectarse contigo por medio de Cristo, que le concedas entender que ha estado buscando neciamente en cisternas rotas, en pozos con fondo, la respuesta a su necesidad, sin encontrarla. Pero que la respuesta se encuentra solamente en ti, Señor. Concédele a mis hermanas, Señor, seguir creciendo hasta conocer a plenitud tu amor, hasta que podamos conocer la profundidad, la altura y la anchura de tu amor, que es en Cristo Jesús. Si lo que conocemos hasta hoy nos hace sentir completas, satisfechas y plenas, no me imagino si seguimos perseverando en el conocimiento de tu amor, cómo podremos llegar a vivir. Pero tú lo sabes y hacia allá estás dirigiendo nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por haberte manifestado a nosotros en algún momento, por habernos abrazado y por habernos adoptado, por haber llenado todas nuestras carencias y por medio de Cristo llevarnos a experimentar verdadera plenitud. En el nombre de Jesús. Amén.